Las cantinas cada vez son menos comunes en nuestro país. Sin embargo, han sido parte de la historia y son sitios repletos de anécdotas de los parroquianos, algunas de ellas incluso increíbles. Destápense una cerveza porque en este 10º episodio de la segunda temporada de Leyenda Urbana MX haremos un recorrido por los relatos de bares, cantinas y pulquerías más extraordinarios. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX, una semana más y un capítulo más de este podcast dedicado a las leyendas e historias de México. Muchas gracias a todos los que se toman el tiempo de subir sus historias y arrobarme en Instagram, mostrando que están escuchando el programa. Ya saben que acepto con mucho gusto estos aportes en mis redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX. En esta ocasión les advierto que les va a dar sed de la peligrosa porque voy a contar algunas historias, leyendas y anécdotas de cantinas, aunque también de bares y pulquerías. En fin, estos sitios a los que se va a tomar algún trago, ya sea solo o acompañado. Estos lugares de mucha tradición, pues cada vez son menos los que de verdad conservan ese ambiente tan clásico como solemos verlo o pensarlo. Yo ya tengo mi cerveza, como podrán notarlo aquellos que me ven en YouTube, y espero que ustedes ya hayan ido por la suya, aunque se enoje Ricardo Anaya, porque voy a empezar de lleno hablando sobre estos lugares. Algunos aseguran que las cantinas datan de principios del siglo XIX, por ahí del año 1805. Sin embargo, en la versión más aceptada se dice que el concepto de cantina llegó a México en 1846, como consecuencia de la Guerra de México contra Estados Unidos por el territorio de Texas. Estos establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas por copa servían para que aquellos soldados olvidaran sus penas. Salvador Novo, un historiador mexicano bastante reconocido, afirma que el término apareció en México en el año de 1847. Cantina es una palabra empleada para, referirnos a estos establecimientos y tiene una etimología que deriva del italiano que vendría significando cava de vino, bodega o bóveda. Y esta pues proviene a su vez del latín canto. Ya para mediados del siglo XIX había unas 11 cantinas oficiales en México. Los presidentes Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz autorizaron y dieron licencia. Esto entre 1872 y 1879. El Nivel fue la primera cantina en contar con una licencia para operar como tal. Esta se ubicaba en el corazón de la Ciudad de México, en la esquina de la calle Moneda del centro histórico. Lamentablemente cerró sus puertas en 2008. No fue sino hasta principios del siglo XX que empezó a proliferar mucho más este formato en los establecimientos, pues ya había unos 1000 sitios similares únicamente en la capital del país. En un principio, las cantinas tenían reglas muy particulares, porque prohibía la entrada a perros, a mujeres, mendigos y uniformados, así justamente en ese orden. En 1982 se empezó a permitir la entrada a las mujeres, o sea, ya es un caso muy reciente. Esto pues gracias a el presidente José López Portillo. Sin embargo, hasta la actualidad hay algunas que mantienen esta regla bajo el muy barato pretexto de que están conservando la tradición. En la actualidad ya no sobreviven tantas, aunque hay muchas con gran tradición, como el Gallo de Oro, el Bar La Ópera o el Salón Tenampa. Creo que actualmente lo más destacado es la comida en estos sitios. Hasta hay un término conocido como comida de cantina, y es que sus platillos son muy particulares, como por ejemplo los famosos chamorros. Yo no he sido tan asiduo a visitar estos sitios, aunque sí lo he hecho, obviamente. Más bien recuerdo haber ido a cantinas familiares cuando era niño, aunque pues solo tomaba limonadas. Y en fechas más recientes, pues el Tenampa en Garibaldi, o alguna otra que entré por azares del destino, con nombres que ya ni recuerdo. En fin, con tanta historia y tradición, también hay muchas historias y anécdotas, la mayoría ya perdidas y contadas por anónimos.
pero otras tantas quedan en la memoria. Así que vamos a conocer algunas. Que la compadre ya ni la muela escogió usted la flor. Pues esa está mejor que la de la esquina, compadrito. Pero mire qué elemento. El elemento, pues, ambiente de humo. Además, dan unas botanas de chicharrón con chile, compadre. Dan botanas, compadre. No, para adentro. Véngase, compadre. Como a la noche, pues ahora nomás nos tomamos una copita, compadre. Nomás una, compadre. ¿Qué quiere highball o John Fizz? No, tequilita. ¿Tequila? Vas a ver qué añejo hay aquí. Chago. Por favor, 2 tequilitas, pero chiquitos. Es bueno, compadre. Compadre, pues la pura mata del maguey. Empezamos con una anécdota bastante curiosa, no relacionada con nada paranormal ni sobrenatural, sino que más bien es histórica. Un nombre ya mencionado aquí en el podcast, el revolucionario Doroteo Arango, o mejor conocido como Pancho Villa, estuvo de paso por la Ciudad de México ya cuando estaba finalizando cierta parte de la guerra de la Revolución. Esto fue porque se pactó una reunión entre él y Emiliano Zapata. El 4 de diciembre de 1914 se encontraron por primera vez en Xochimilco y en esa reunión unieron sus fuerzas. A partir de esa reunión se produjo el acuerdo para que ambos ejércitos se unieran y entraran triunfales a la Ciudad de México. Así sucedió la madrugada del 6 de diciembre, cuando unos 50,000 hombres de Villa se reunieron con unos 15,000 zapatistas y ambos desfilaron por calles como Tacuba, como la Avenida Juárez y como la calle de Plateros, que hoy conocemos como Madero. El chiste es que durante su estancia en la ciudad, el Centauro del Norte visitó un establecimiento ubicado en las calles de 5 de Mayo y esquina con Filomeno Mata. El establecimiento se llamaba, o se llama, porque aún existe, Bar La Ópera. Según cuentan, Villa estaba completamente sobrio y había una muchedumbre que no paraba de gritar. Entonces, para llamar su atención, lanzó una bala al aire. No hubo ni siquiera una cerveza de por medio. Además, Villa era abstemio, o sea que no bebía alcohol. Entonces fue un comportamiento bastante extraño lo que sucedió en ese lugar. La bala impactó en el techo y hasta el día de hoy puede verse. Ya es casi como una atracción turística y los meseros cuentan a los parroquianos la historia de aquel agujero en el techo. Sin embargo, se habla de que hay otra versión y de que aquel disparo no salió del arma del revolucionario, sino que fue Bernabé Jurado, mejor conocido como el abogado del diablo, quien a mediados de la década de los 50, en medio de una borrachera, intentó disparar contra otro ebrio que estaba en el lugar. Pero fue detenido y el disparo se incrustó en el techo en lugar de impactar contra la persona con la que estaba peleando. Es decir, que todo se ocasionó por una trifulca cantinera. Otro dato que refuerza esto es justo lo que les comentaba, que Villa no tomaba. Entonces parecería un tanto ilógico que eligiera una cantina si lo que quería era comer o refrescarse un poco. Aunque dudo mucho que la cantina desmiente el hecho, porque a final de cuentas se ha vuelto parte de su identidad. Y también es lo que les digo, atrae a muchísima gente, pues no solo porque el lugar es bueno, porque hay buena bebida y buena comida, sino porque pues también hay algunos curiosos que van ahí a ver el famoso disparo que supuestamente fue hecho por Pancho Villa. En fin, de esta visita de Villa a la capital se cuenta algo más, y es que la mañana del 8 de diciembre, Francisco Villa rebautizó la calle de Plateros como Madero. Tomó una escalera y clavó en lo alto una tabla en donde se podía leer: Calle Francisco y Madero. Como parte de su discurso, amenazó con fusilar a quien retirara la placa. En verdad que la ciudad tiene tantas historias que contar. ¿Alguno de ustedes ha ido al bar La Ópera por un trago? Yo no, así que acepto invitaciones. Pasamos a la siguiente historia. Vamos a retomar una historia de uno de los primeros episodios del podcast. Viene en la primera parte de los asesinos seriales. Sé que algunos no quieren escuchar relatos repetidos, pero no todos han escuchado todos los episodios, además de que cada semana se incorpora gente nueva. Prosigamos. Esto se desarrolla a finales del siglo XIX, específicamente entre los años 1880 y 1888. En ese entonces, en la zona de Peralvillo, en la Ciudad de México, había bastantes lugares para beber. Había pulquerías, cantinas y burdeles, si es que lo podemos llamar ya de esa forma. Pues bien, durante esos años había un hombre bastante particular que conocía todos esos lugares, se los sabía prácticamente de memoria, pero tenía una razón muy especial para esto.
Lo que hacía principalmente era acercarse a las prostitutas que pues laboraban en esos sitios y les proponía un encuentro sexual. Cuando se iban del sitio, aprovechaba para cometer terribles crímenes. Las violaba, luego las apuñalaba y finalmente las degollaba. Luego se deshacía de los cuerpos tirándolos al río Consulado, que pues no estaba entubado y estaba pues muy cerca de esa zona. Se calcula que asesinó a unas 20 mujeres, la mayoría de ellas prostitutas, y también asesinó a una anciana. En aquella época él mismo confesó que lo que llevaba a realizar estos actos tan sanguinarios era un deseo de acabar con el pecado en el que incurrían sus víctimas. El nombre de este horrible criminal era Francisco Guerrero, aunque era más conocido por el mote de El Chalequero. Hay dos teorías del por qué se le conocía de esta forma. La primera de ellas es porque supuestamente gustaba de usar este tipo de prendas, los chalecos, y otra es porque gustaba de tener relaciones a chaleco, un término utilizado como sinónimo de a la fuerza. En la actualidad ha sido llamado incluso como el Jack mexicano, esto haciendo referencia a Jack el Destripador, no por el modus operandi de cómo cometía sus asesinatos, sino porque se le consideraba como el primer asesino serial mexicano. El caso es que terminó siendo muy famoso en todas las pulquerías, bares y cantinas de la zona. Hasta llegó a salir en periódicos de la época. A pesar de esto, las mujeres no lo denunciaban por temor a que hubiera represalias en su contra. Se rumora que fue un vecino quien lo delató, y así fue que los policías pudieron arrestarlo justamente dentro de una pulquería, ubicada en la ya mencionada colonia Peralvillo. Esto en el año de 1888, ya 8 años después de haber estado cometiendo todos estos crímenes. Se le condenó a una pena de muerte en San Juan de Ulúa, en Veracruz, pero el entonces presidente Porfirio Díaz redujo su sentencia a solo 20 años de prisión, así que el chalequero salió en libertad en 1904. Grave error, porque solo pasaron 4 años cuando el chalequero volvió a las andadas y cometió otro crimen. Esta vez la víctima fue una anciana, aunque se desconoce si también se dedicaba a la prostitución. Debido a este crimen, volvió a la cárcel, en donde ya terminaría muriendo en el año de 1910, cuando tenía la edad de 70 años. Sin duda, estos lugares dedicados a socializar y olvidar las penas a veces tienen historias mucho más turbias, porque una cosa es la anécdota de un balazo, como la que les conté anteriormente, a que dentro de estos sitios se buscaran víctimas para estos monstruos de la vida real, si los podemos llamar de alguna forma. Esto sí que da más miedo que las historias paranormales, de las que vamos a hablar ahora. Entonces, pasándonos al lado de lo más enigmático y desconocido, hay una cantina en Guadalajara. Está ubicada en la calle Maestranza, en lo que antes era una casona cuya construcción data del año 1907. Después de 23 años dejó de servir como una vivienda para convertirse en una cantina. A pesar de que era un punto de encuentro muy popular para que los jaliscienses fueran a echarse unas copas, la realidad es que pasaban cosas bastante extrañas. Por ejemplo, ha habido testimonios de que en la barra del lugar se han llegado a ver o a sentir presencias. Una de las trabajadoras del lugar relata que justamente estaba llevando a cabo sus labores detrás de dicha barra cuando logró divisar a una persona que caminaba hacia la pared, atravesándola. Y casi al mismo tiempo de que logró ver esto, un vaso se volteó y cayó haciéndose pedazos. Incluso menciona que uno de los clientes también notó que sucedían estas cosas, porque justamente él estaba tomándose unos tragos mientras ella trabajaba cuando sucedió esto, y entonces comenta que se voltearon a ver como una mirada de complicidad, tal vez como diciéndose, ¿también lo viste? Algo así más o menos. Otros aseguran escuchar voces, como si se tratara de conversaciones, como si estuvieran en una plática bastante acalorada los comensales, los parroquianos, pero justo de donde provenían esos sonidos, esas pláticas, pues no había nadie. Otros más aseguran haber sentido que alguien les tocaba el hombro mientras disfrutaban de su trago, y otros tantos más han sido testigos de que las luces del establecimiento se prenden y se apagan de la nada. Pero, ¿por qué ocurre todo esto? Existe la creencia de que alguien realizó un trabajo oscuro al lugar,
una especie de brujería o de santería incluso también, si es que lo podemos llamar de esta forma. Esto para impedir que los futuros propietarios de la cantina tuvieran éxito con ese negocio. Esto último se refuerza con el hecho de que la planta alta del lugar está en malas condiciones, pero no ha podido ser remodelada, nadie la ha reacondicionado para poder utilizarla y tener más espacio dentro de la cantina para poder recibir a más gente. Y esto es porque cuando lo intentan, inexplicablemente les empieza a ir mal económicamente y se quedan sin los recursos para poder hacerlo. Adicional a esto, se rumora que ahí en la planta alta se aparece una aterradora mujer. Una mujer de gran estatura, con el pelo sobre su rostro y vestida totalmente de blanco, recordando a la famosa Llorona. Todos estos relatos se han hecho bastante conocidos en la zona. Incluso se hizo un programa de Extra Normal dedicado completamente a la cantina, en el que pues lo que iban a hacer era tratar de descubrir el origen de la maldición, el por qué la hicieron y sobre todo pues quién la realizó. Las tomas son bastante buenas, cabe aclarar, porque entran en la noche y la verdad es que hay lugares específicos ahí dentro de la cantina, que se ven bastante tétricos, pero luego pues terminan arruinándolo porque pues sobreactúan todo y casualmente pues cuando están grabando pasan un montón de cosas. Pareciera que los fantasmas los estaban esperando para manifestarse. Pero bueno, no es novedad que en este tipo de programas pues pasen este tipo de cosas, ¿no? Que tengan pues ciertas cosas ya planeadas para hacerlo más entretenido o más impactante para los espectadores. Así que pues es eso, está entretenido y hasta ahí. También cuentan un poco de la historia del lugar y hay testimonios, graban estos testimonios de trabajadores que han llegado a sentir estas situaciones extrañas. Entonces por ese lado vale bastante la pena. Véanlo, está completo en YouTube, se llama Maldición de Cantina. Y por lo pronto continuemos con otras historias. Esta siguiente leyenda se cuenta en distintos estados, principalmente en Puebla y Veracruz. La encontré en la fanpage de Facebook de Cuautlapan, que es una localidad de Veracruz, y también hay una versión registrada en un libro llamado Historias de Terror, Espantos y Encantamientos, escrito por Yadira Kim. Entonces pues tenemos estas dos versiones, son muy similares, pero una versión sí tiene cosas que la diferencian. Cuenta la leyenda que cuando aún no había transporte de pasajes ni coches, tenían que ir y venir caminando a las ciudades cercanas o con burros o a caballos. Cierto día, dos amigos venían de regreso de la ciudad de Orizaba a altas horas de la madrugada y en estado alcohólico. Entonces, en las curvas vieron una cantina muy llamativa y se sorprendieron al verla, ya que no la habían visto antes. Así que decidieron entrar. El ambiente era muy bueno, así que estuvieron un buen rato ahí hasta que uno de ellos decidió que era hora de regresar a casa, pero el otro no quería salirse de la nueva cantina, que era una novedad y que se le estaba pasando bastante bien. Por más que el amigo le insistió en que ya era hora, no quiso salirse, así que pues decidió irse solo. Pero cuando salió, grande fue su sorpresa al ver desaparecer la cantina con todo y su amigo dentro. Así que corrió a decirle a sus familiares lo que había pasado, pero no le creyeron y empezaron a buscarlo inútilmente. Al no hallarlo, se le culpó de haberlo matado, ya que no apareció ni el cuerpo ni había rastros de él. Así que fue encarcelado. Luego llegó a la comandancia y contó lo sucedido a los policías, quienes tampoco le creyeron. Solo uno de ellos le dio el beneficio de la duda y le dijo que si era cierto, que tendría que ir el próximo año a la misma hora y el mismo día. Y así pasó un largo año en la cárcel hasta que llegó aquel día pactado. Custodiado por policías, regresó al lugar de los hechos y en efecto, allí estaba la cantina. Y a pesar de que los policías insistían para que no entrara, el hombre fue por su amigo y lo vio ahí sentado en donde lo había dejado un año antes. Se acercó hacia él y le dijo: «Vámonos, ya ha pasado un año de que estás aquí. A mí me culpan de que supuestamente te maté. Tienes que irte conmigo». El otro respondió: «Estás loco, ¿cómo un año? Tú sí que ya estás borracho. Yo no me voy, aquí estoy muy bien, estoy muy a gusto». Entonces,
El amigo lo tuvo que sacar a la fuerza ya que insistía en quedarse otra vez. Los policías vieron con asombro que entre sus hombros traía a su amigo desaparecido e inmediatamente al salir desapareció la cantina. Pero así como ésta desapareció, su amigo cayó al piso, sin respiración, muerto. Los policías contaron lo sucedido, así que se liberó al amigo que estaba en la cárcel y solo el cuerpo pudieron recuperar de aquel otro hombre que no quería salir de la cantina encantada. Así que ya saben, cuando bajen las curvas de noche y vean una cantina, no entren, porque ya sea que no quieran salir nunca más. Es curioso que esta leyenda sea muy diferente a las clásicas leyendas mexicanas. Uno pensaría que después de beber se les aparecería el cadejo, el charro negro, por ejemplo, que también se cuenta que se le aparece pues a las personas que están tomando. Incluso hay algunas leyendas sudamericanas, que ya hablaremos de ellas en su momento, en las que hay ciertos seres, ciertos espíritus que se les aparecen a las personas que están tomadas. Entonces es eso, me parece curioso que sea algo totalmente diferente. Según el libro que les mencioné antes, se dice que este lugar podría ser un encantamiento que aparece cada año, a la misma hora y en el mismo lugar únicamente. Entonces, pues puede ser varias cosas, ¿no? Eso, un encantamiento, una falla en la realidad, quizá algún portal cuántico. No sé ustedes qué explicación le podrían dar a este tipo de cosas. La verdad es que da mucho que pensar. Y justamente en la otra versión, pues las variaciones son unas cuantas. Por ejemplo, se dice en la versión poblana que cuando el hombre regresa por su amigo y lo saca, este no muere inmediatamente, sino que pasa un mes y muere en circunstancias pues misteriosas. No se logra determinar la causa de la muerte y así tiene ciertas pues diferencias esta versión. Aunque pues como les decía, si ustedes quieren leerla, busquen ese libro, Historias de Terror, Espantos y Encantamientos, donde pueden encontrar estas versiones mucho más completas. Por último, quiero hablarles de un libro llamado Anécdotas de las Cantinas de Mérida, escrito por el investigador yucateco Sergio Grossian en 2013. Lo que hizo fue recopilar este tipo de historias de unas 350 cantinas con el objetivo de preservar la memoria histórica y la tradición de estos sitios. Entre estas anécdotas hay una bastante triste. Narra el caso de un parroquiano que todos los días iba a beber con un amigo, que después este amigo con el que iba a beber murió. Pero él, cada vez que va a la cantina, pide 2 tragos y uno lo pone junto a él, al igual que cuando estaba con su compañero y con el que iba a tomar siempre. Pide su copa y la choca con la otra y dice salud amigo. Y cada vez que pide otra copa hace lo mismo. Y ya cuando se va a ir del lugar, se toma su copa y después se toma la copa de la que supuestamente era para su amigo. Se va y hace eso todas las veces que va a la cantina a tomarse un trago. Una tradición que pues él mismo se puso y que quizás sea un homenaje para su amigo o quizá pues sea parte de que no puede superarlo, sigue en ese duelo y sigue extrañándolo. La verdad es que es bastante triste esta anécdota. En contraparte también hay otras muy graciosas. Por ejemplo, en una ocasión el compositor y trovador yucateco Pastor Cervera fue a una cantina, más bien él llegaba de la Ciudad de México, había ido de viaje a tocar y antes de ir directamente con su familia decidió pasar por la cantina. Pero sus amigos se pusieron de acuerdo para que cuando él llegara nadie le dirigiera la palabra a modo de broma. Y cuando este cantautor llegó feliz gritando "ya llegué", nadie le dirigió la palabra. Se le hizo súper raro, entonces empezó a saludar individualmente a varios de los que estaban ahí en el lugar. Y le hicieron lo mismo, nadie le hablaba. Entonces, desconcertado, pues este hombre, Pastor Cervera, se dirigió al baño, se quitó completamente la ropa y salió desnudo. Así como si nada, fue a la barra a pedir su cerveza y cuando todos lo vieron completamente desnudo pidiendo su trago, pues empezaron a reír a carcajadas, a lo que él respondió: ¿no que no me hablaban? Les digo, una anécdota bastante curiosa y así hay más anécdotas. Por ejemplo, si en este libro hay alrededor de 350, bueno, no 350, sino
que él consiguió 350 anécdotas para después curarlas. Y solamente en Mérida, ¿se imaginan la cantidad de cosas que han pasado o que se han contado de esto dentro de estos emblemáticos lugares? Más historias tristes, más historias cómicas, más historias de desamor o incluso pues también perturbadoras o sobrenaturales. Pero bueno, pues a final de cuentas son contadas, como les mencionaba al inicio, por personas anónimas y por la gente que está ahí, y pues muchas no quedan registradas y se pierden, pero por ejemplo los cantineros pues siempre tienen algo que contar, o la gente que frecuenta muchísimo estos lugares. Ojalá que todo esto de la pandemia mejore, porque sin lugar a dudas hace falta una buena charla con amigos en un lugar de estos. Recomendaciones. La revista Vice, bueno, una parte de la división de la revista Vice que se llama Munchies, hizo una serie documental, bueno, una serie de videos en YouTube que se llamaba Cantinas, en las que Mark Monster, que es el vocalista de una banda que se llama Agrupación Cariño, pues visitó cantinas de distintos estados de México, fue a Guadalajara, estuvo en Ciudad de México, entonces visitaba cantinas emblemáticas para conocer su historia y para conocer a la gente que trabaja ahí. Es un muy buen recorrido, la verdad es que tiene también anécdotas bastante interesantes y puedes conocer el contraste que hay entre una cantina y otra. Hay un libro de Pedro Ángel Palau que se llama No me dejen morir así. Esta la recomiendo por el tema de Pancho Villa. Es una novela corta, muy muy corta, de unas 80 páginas a lo mucho. Y en esta novela se relatan los últimos momentos de vida de Francisco Villa, justamente cuando lo van a matar, y empieza como a rememorar ciertas cosas de su vida. Es bastante entretenida, es bastante interesante, y pues la leen en un ratito, no hay mayor complicación en eso. Hay otro libro que se llama El Chalequero, de Bernardo Esquinca, y relacionado con la anécdota que les conté, o con la historia del chalequero, del asesino. Aquí pues se documenta bastante bien y tiene muchas cosas, pero es una novela. Entonces, a pesar de que hable de cosas que pasaron en la realidad, también le mete ficción, sobre todo en la última parte del libro, pero no lo hace malo, y de hecho es un muy buen libro, una buena novela, que también es cortita y les puede gustar mucho si les interesa este tema de los asesinos o de los criminales. Luego está otro libro, El complot mongol, de Rafael Bernal. Es un libro clásico, se hizo incluso película con Damián Alcázar como protagonista, y habla de una conspiración oriental que supuestamente llega a México para asesinar al presidente de los Estados Unidos, que está de visita en el país. Esta la recomiendo porque hay partes muy interesantes de la trama que se desarrollan en cantina, ya que un colaborador del investigador principal, del protagonista, es un abogado bastante borracho que siempre está en malas condiciones, y se quedan de ver en la cantina para platicar ciertas cosas y hacer investigaciones. Entonces, por ese lado está bastante interesante. Y esas serían las recomendaciones. En esta ocasión fueron mucho más libros que otra cosa, y sobre todo novelas, pero son cortitas y las pueden leer rápidamente, mientras pues llega un nuevo episodio de Leyenda Urbana MX. Esto el próximo domingo en su plataforma de podcasting favorita. Entonces, nos escuchamos hasta la próxima.